Bueno, vamos a retomar con nuestra enseñanza de las jornadas. Estamos en la jornada número 12 y es el desierto de Sinaí. El desierto de Sinaí. Vamos a poner números 33:15. Números 33:15 dice de esta manera. Recuerden que estamos usando números y luego de Éxodo, pero en números están todas las jornadas, las 42. Dice números 33:15, salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Entonces, en este desierto, vamos a, Emily, por favor, pon la imagen del mapa y vamos a darnos cuenta que ellos, en este desierto, ellos van a estar dando vueltas. Y todo eso es desierto. Luego está el desierto, ahí está la península de Sinaí, y luego dice desierto de Sinaí, y está el monte de Sinaí, de ahí, en ese desierto está Sinaí, y está Horeb. Horeb también es otra. A ver si bueno, sé que yo tenía acá está. Ok, ya encontré. Ahí. Monte Sinaí, Horeb, ahí está el desierto de Sinaí, todo península de Sinaí. Ellos salieron desde acá, desde Ramesés, y ya vinieron avanzando hasta acá, pero todavía faltan 30 jornadas para llegar a la meta. Y ellos, fíjense que desde aquí, desde Ramesés hasta acá, al desierto de Sinaí, les tomó 3 meses caminando. 3 meses, es decir, 90 días, caminaron todo esto. Y se acuerdan que cuando la Biblia no trae más explicación de la jornada, tenemos que ir al significado para poder entender. Y de Sinaí no tiene un significado como tal, nomás dice el diccionario que como un monte de Arabia, así, nada más, no hay otro más información de del significado de Sinaí. Vamos a retomar un poquito del mensaje pasado. Refidín, en este lugar, es la jornada número 11. Y ahí hablamos de 3 puntos, de la roca herida, que cuando ellos llegaron ahí y dice que no había aguas para que el pueblo, ¿verdad?, bebiese, y dice que ellos empezaron a decir, ¿está Dios con nosotros o qué? Y así pasa, ¿no? Cuando llegamos a un momento de prueba, sí, de repente uno dice, ¿dónde está Dios entonces? No, ¿dónde está el Dios que servimos? Pero dice que Él se apareció, Él estaba sobre la roca, sobre la peña de Horeb, dice que ahí golpeó Moisés la vara y ahí brotó agua para que ellos bebieran. Y en esa jornada de Refidim tomamos 2 mensajes porque también está la guerra contra Amalek. Decíamos que Amalek representa al diablo, representa la carne. Y se acuerdan que decíamos que aún en internet, en Google, dice que es un espíritu destructor. O sea que aparte de que tenemos la carne, nuestra carne de pecado, y ese espíritu se mete. Entonces fíjense que estuvimos hablando y el otro día estaba platicando con mi esposa porque cuando nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio o sí, en nuestra vida matrimonial y no le ha pasado a usted, no le ha llegado un pensamiento que usted dice, mejor me separo, ¿no? Y eso es un espíritu. O sea que no es su pensamiento ese, no piense que es de usted, es algo que le están sugiriendo. Porque ya después otra vez uno se arregla y gracias a Dios que está uno bien y ya no piensa en separarse. Pero nomás en ese momento de separación, o más bien es momento de problemas, llega esa sugerencia. Es una sugerencia. Identifíquenlos, se van a dar cuenta que ni es de usted, porque cuando están bien las cosas o cuando andamos de novios, nunca pensamos en eso, ¿no? De que me voy a casar para separarme o para divorciarme, nunca. Pero ese es un espíritu que llega y entonces nosotros tenemos que terminar con esa
con esa carne, pues morirnos a ese deseo, a ese, porque es lo que, pero no es de nosotros, es una sugerencia que nos llega y ahí entonces depende de nosotros si lo recibimos. Por eso les dije que tenemos la potestad de decir cancelo toda ese pensamiento, así como los hermanos de la prosperidad dice cancelo toda maldición, cancelo, ¿no? Ahora entonces es válido aquí porque es cambiar nuestra forma de pensar, amén. Entonces, recuerden, vean, identifican eso y es un espíritu. Ya hablamos muchas cosas, es no solamente un adulterio, una fornicación, sino que muchas cosas que dice 1 Corintios 6, ¿no? De cosas que hablamos en ese mensaje que creo que Dios nos mostró cuando hay una situación para pelear o para discutir con mi esposa, digo, es un espíritu, o sea, ya es un espíritu. De verdad, hermano, crean que eso, bueno, aparte de que tenemos nuestra carne, o sea que no el diablo hace todo, sino que, ¿se acuerdan de la anécdota que les contaba, que les conté que nomás el diablo desata el caballo, ¿verdad? Y todos se encargan de hacer todo lo demás, ¿no? Entonces le echan la culpa al diablo y dice, pues yo nada más desaté el caballo, ¿no? Entonces, así pasa en nosotros. Entonces tenemos que saber eso. Y también hablamos del nombramiento de los jueces, o sea, las personas que tenían que ayudar a Moisés a, a juzgar, ¿no? A juzgar los problemas. Y en esa jornada nosotros tuvimos mucha información para hablar. Y también se recuerdan como la jornada de Aluz, allí no había nada. De hecho, Éxodo ya no lo menciona. De hecho, los arqueólogos y toda esa gente que estudia, investiga, esos especialistas hasta ahorita no han encontrado que haya existido esa ciudad. Y ya hemos explicado que Dios soberanamente decidió que no lo encontraran. Y ya sabemos lo que significa, ¿no? Ya no escarbar más, no escarbar más. Por eso decíamos en ese a luz, ¿no? Y muchos hermanos lo tomaron y a ver qué está pasando, a luz, ¿no? Ya no escarbes más, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Dios nos bendijo ahí. Ahora está esta jornada del desierto de Sinaí. Aquí es donde el pueblo llega y aquí tenemos mucha información. No vamos a tomar muchos mensajes, yo creo que nada más hoy, porque hablar de todo eso pues tardaríamos muchos años porque hay mucha información. Los israelitas, los hijos de Israel salieron de Ramesés y caminaron todo eso y ya están aquí al desierto de Sinaí y ellos llegaron en el tercer mes. Por eso les dije que ellos caminaron por 3 meses todo eso para llegar acá, para llegar al desierto de Sinaí. Ellos permanecieron acampados cerca del monte Sinaí durante 1 año aproximadamente. ¿Se acuerdan que en algunas jornadas que nada más ellos tenían que estar una noche? Y aquí, pero aquí en el Sinaí es algo especial porque aquí ellos estuvieron durante 1 año aproximadamente. Ahora, fíjense, les decía que hay mucha información acerca de esta jornada y la Biblia nos da 20 capítulos de Éxodo, 20 capítulos de Éxodo y también nos da todo el libro del Levítico para poder ver lo que es esta jornada y nos da 10 capítulos de Números para hablar de todo lo que es la jornada del desierto de Sinaí. O sea, imagínense, 20 capítulos de Éxodo, todo el libro de Levítico y 10 capítulos de Números. O sea que aquí es algo importante, por eso Dios detuvo al pueblo, porque ellos tenían que aprender muchas cosas aquí. Amén. Recuerden que cada jornada es una lección que se tiene que aprender. Y no es nada más ellos, sino a nosotros. O sea, nosotros también tenemos que aprender. Vamos a la par con ellos aprendiendo. El pastor Cayetano les manda saludos a ustedes y hace rato estábamos escribiéndonos y él me decía, ¿cómo vas en las jornadas? Y le dije, me toca el desierto de Sinaí. Y me dice, estoy orando por ti, estoy orando por ustedes porque tú sabes que cuando tú predicas la palabra, Dios te mete primero a experiencia antes que los hermanos. Amén. O sea, Dios no crean ustedes que es nada más hablar, sino que dice que serás juzgado por todo lo que hables, ¿no?
Entonces él me decía, estoy orando por ti, y le dije gracias porque sí necesitamos, porque Dios nos mete a experiencia. Todo lo que estamos hablando aquí, yo estoy seguro que desde que comenzamos el mensaje número 1 de las jornadas, yo sé que muchos de ustedes han tenido pruebas. Empezamos el 22 de, de febrero, ¿no?, a estudiar. ¿Y cuántos meses han pasado? Ya vamos en la jornada número 12 y todos nosotros, la mayoría, hemos encontrado en pruebas, porque Dios, y es bueno porque no estamos hablando palabra nada más por hablar, sino que hablamos con experiencia. Y es lo que él me decía, el pastor Cayetano me decía, es que Dios necesita meternos a experiencia en prueba, para que nuestro hablar sea un hablar experimentado. Amén. Hoy no vamos a estudiar todos esos 20 capítulos, ni nos vamos a todo el libro de Levítico y de Números, sino que a un vuelo panorámico. Hoy hay mucha forma de cómo observar una ciudad. Hoy hay, bueno, ya había helicópteros, pero es muy caro, ¿no? Hoy la gente compra un dron y hace volar sobre una ciudad y se alcanza a ver todo lo que es la ciudad, ¿no? Y ahí usted, ahí estoy. No, es más, Google viene y le toma una foto y usted sale ahí, ¿no? Entonces, pero ese dron puede subir hasta arriba y hacer una toma de video, foto, y se alcanza a ver todo lo que es una ciudad, se vuelve algo chiquitito y uno alcanza a disfrutar lo que es una ciudad. Así vamos a hacer. Vamos a ir por encimita viendo en resumen, de qué trata, qué fue lo que Dios le dio al pueblo en el desierto de Sinaí. Y vamos primeramente a Éxodo. Si ustedes pueden abrir su Biblia, ahí en Éxodo 19, versículo 1. Si ustedes abren ahí, espero que esté igual que mi Biblia. Éxodo 19. Éxodo 19, 1. Pero aquí en la pantalla no va a aparecer, o no sé cómo está ahí, Emily, pero en cada libro se aparece un título. ¿Sí logran ustedes ver en su Biblia? ¿Qué dice ahí en su Biblia en el capítulo 19, antes del capítulo 19? Ok, Israel en Sinaí. Y si ustedes pasan al 20, ¿qué sigue? Los 10 mandamientos, y más adelante está el terror del pueblo, si no logran estar. Y si brincamos al 21, está leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, ¿no?, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Pasamos y así. Y si usted lee todo esto, les voy a leer más aquí lo que ya escribí para que ustedes lo vean, pero miren todo lo que Dios le dio al pueblo. Leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, de amos, perdón, aquí puse años, de amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, las 3 fiestas anuales, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción y el incienso, llamamiento de Bezaleel y Aholiab, el día de reposo como señal, el becerro de oro, la presencia de Dios prometida, el pacto renovado en advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley,
reglamento del día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo. Ustedes lo leen porque está en títulos y eso nos ayuda a entender de todo lo que trata ahí, de todo lo que Dios habló con el pueblo ahí en el desierto de Sinaí. Y eso nada más en Éxodo. Y vayamos a Levítico. Ahí en Levítico, en el libro de Levítico, fue revelado en Sinaí durante el primer mes del segundo año del Éxodo. Es decir, que todo este libro de Levítico fue la recopilación de lo que el Señor reveló a Moisés en el Sinaí. Por eso esa jornada es muy importante. Durante el año segundo, en el primer mes, Dios reveló todo lo que está recopilado en el Levítico. Y también están los títulos ahí, están los holocaustos, las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, leyes de los sacrificios, consagración de Aarón y de sus hijos, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú, animales limpios e inmundos, la purificación de la mujer después del parto, leyes acerca de la lepra, impurezas físicas, el día de la expiación, el santuario único, prohibición de comer la sangre, actos de inmoralidad prohibidos, leyes de sanidad y de justicia, penas por actos de inmoralidad, santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes, aceite para las lámparas, el pan de la proposición, castigo del blasfemo, el año de reposo de la tierra y del año del jubileo, bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia, cosas consagradas a Dios. Entonces todo esto de Levítico fue revelado por Dios. Ellos venían y se acuerdan que no tenían ley. Ellos venían nada más y salieron como una estampida en Egipto. Y ellos quizás traían prácticas de Egipto. Por eso en la jornada anterior es Amalek, es Refidim, porque ahí está Amalek. Entonces ahí en Amalek él les mostró que todos los pecados tienen que ver con un espíritu de Amalek. Entonces nosotros tenemos que saber identificar. Entonces todo esto Dios le reveló al pueblo, le dio leyes de todas las cosas. Entonces algunas cosas fueron reveladas directamente en el monte de Sinaí, otras en el tabernáculo en el monte de Sinaí. Algunas cosas fueron reveladas solamente a Moisés, otros a Moisés y a Aarón, y otros solo a Aarón. Entonces Dios usó a Moisés, a Aarón para revelarles todo esto. Ahora, vayamos a números. Recuerden que estamos con nuestro dron arriba nada más viendo, porque no estamos explicando ni nada de lo que tiene que ver con todas estas cosas. Luego el número de números del capítulo 1 al 10, ahí vemos el censo de Israel en Sinaí, nombramiento de los levitas, censo y deberes de los levitas, campamentos y jefes de las tribus, rescate de los primogénitos, tareas de los levitas, todo inmundo es echado fuera del campamento, ley sobre la restitución, ley sobre los celos, el voto de los nazareos, la bendición sacerdotal, ofrendas para la dedicación del altar, Aarón enciende las lámparas, consagración de los levitas, celebración de la Pascua y la nube sobre el tabernáculo. Y lo último que fue revelado en Sinaí fue las trompetas de plata. Entonces estamos haciendo, fíjense que en esa Biblia que usted trae, lo escribió, más bien lo editó Sociedades Bíblicas Unidas. Es una librería o es una organización que edita. Si ustedes leen al inicio de su Biblia, ahí aparece Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Sí lo alcanzan a ver? Reina Valera 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina. Y es el renovado, ¿no? Entonces ellos ponen los títulos de cada párrafo de la Biblia. Vimos en Éxodo, ahora en Levítico y en Números. Estos títulos que hemos leído no son parte del texto bíblico. Son solamente, o sea, no son, porque miren, cuando nosotros le he dicho a algunos hermanos, más bien les he dicho, vamos a leer la Biblia, los martes estamos leyendo la Biblia después de orar, leemos un capítulo entre todos y a veces metemos el título, ¿no?
Leemos el versículo y luego metemos el título. Pero ese título no es parte de la Biblia. Todos los editores, ellos pusieron los títulos para ayudarnos a nosotros, y de hecho es mucha ayuda para nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros a ver de qué trata ese párrafo, ¿no? Porque si no tuviéramos que leer todo, imagínense leer todos los 20 capítulos de Éxodo, todo lo de Levítico y todo lo de Números, ¿cuánto tiempo me tardaría? A lo mejor unas 2 horas, no sé, ¿no? Podría yo estar ahí y usted dirá, ¿a qué hora se va a terminar, no? O sea, porque somos nosotros, no nos gusta mucho leer ni escuchar, ¿no? Bueno, escuchamos otras cosas, ¿no? Pero la Biblia específicamente nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que vean ustedes que ellos pusieron esto, es responsable de la sociedad bíblica, y ya estamos agradecidos con ellos porque ellos son gente que estudia, que ha estudiado mucho, que ha investigado, y por eso por lo menos nos ayuda a entender qué dice ese párrafo, ¿no? Entonces, todas cuantas se dan cuenta, más bien demos cuenta de cuántas cosas Dios reveló a Moisés. Imagínense, hermano, todo, y yo estoy seguro que él estaba, espérate, Señor, estoy escribiendo. O sea, escribir todo eso, hermano, y tiene, o sea, no tenía que faltar ni estar de más. Todo lo que Dios le dijo tenía que escribir él. Imagínense qué tremenda responsabilidad, ¿no? El de él, ¿no? ¿No? Entonces, todo esto sucedió durante 11 meses. Ellos ahí en el Sinaí, en el Sinaí, en ese lugar, estuvieron 11 meses con 6 días. Y ahí estuvieron en el desierto o en el monte. Porque acuérdense que el pueblo quedaba ahí abajo del monte y Moisés subía al monte, ¿no? El pueblo estaba en el desierto, abajo, la parte de abajo, y Moisés subía al monte. Vamos a poner el mapa otra vez. Esta parte es Arabia, y aquí está el desierto de Sinaí, y de hecho aquí muestra el monte Sinaí, porque una cosa es el desierto y otra cosa es el monte. Y también ahí nos dicen Horeb, porque ahí también está relacionado con Horeb. ¿Cuántos de ustedes, los de la vieja escuela, se acordarán del canto, ¿no? Allá en el monte Horeb la zarza ardía, allá en el monte Horeb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. Y ¿qué más decía? ¿No? Y ustedes no saben, no, yo soy el más viejo de ustedes en cuanto ¿no? ¿No? Y luego, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo soy que ni la maestra de los niños se acordó. Pero, y uno dice, oré, ¿y qué tiene que ver? O sea, ya a lo mejor cantaban los niños y entonces recuerden que Oret está aquí. Oret y Sinaí están pegados ahí. Entonces, las personas que han visto en fotografía se dan cuenta que no es solo un monte, sino bastantes montes. Es como una cadena montañosa o un nudo de montes que hay en el sur de la península de Sinaí. Vamos a poner otra fotografía que sigue ahí, Emily, unos donde ven unos montes. O Johan. Ok. Este que ustedes ven aquí, todo este es Horeb. Y esta parte, esto es desierto. O sea que el pueblo se quedaba aquí ponía el campamento y Moisés subía. Otra imagen. Ok. Ahora ya hay forma de cómo llegar ahí, pero antes no. Entonces todo este lugar, ellos al pie de la montaña, del monte, ellos se quedaban y el pueblo y Moisés subía hasta acá. Y este es el monte Sinaí. Ustedes buscan en internet, se van a dar cuenta que es la fotografía que nos pone. Entonces, todo esto llamada Monte Oret.
Pero ahí estaba el monte Sinaí, que fue donde Moisés subió, y ahí Dios descendió y le dio a Moisés la ley. Y de ahí, de ese monte, descendió Moisés al desierto, y luego él, o sea que él subía, le daba a Dios la ley, y bajaba, y le decía al pueblo, y así anduvo Moisés. En toda esta vista panorámica estamos viendo el núcleo de la revelación del antiguo pacto, porque ¿qué es lo que Dios le dio a Moisés aquí? O sea que cuando hablamos del núcleo de la revelación del nuevo o del antiguo pacto, estamos hablando de todas esas cosas que son el pacto de Dios con su pueblo. A Él hizo pacto con ellos aquí. Aquí incluye los mandamientos, el decálogo, todas esas leyes. Eso fue lo que Dios pactó con ellos y les dijo que si guardaban todo esto que Él les dijo, que Él iba a estar siempre con ellos y que los iba a bendecir. Así les dijo. Y el pueblo muy a la ligera dijo, sí, podemos. Debieron haber dicho, no podemos, Señor, porque somos hombres pecadores, no podemos, solo tú eres todo eso. Entonces, ellos hubieran dicho, Señor, no podemos. Y entonces Él, no sé, pero bueno, era una enseñanza, tenía que pasar. Por eso nosotros aquí, ahora la enseñanza aplicando nosotros, cuando leamos la Biblia, no tratemos de hacerlo, practicarlo a través de nuestras fuerzas, sino que es Cristo cumpliendo a través de eso en nosotros. Por eso tenemos que orar, vive a través de mí, Señor. Me presto a ti, presto todo mi ser para que tú vivas. Porque mientras más uno intenta hacer las cosas de Dios, porque el querer hacer el bien está en mi mente, pero no el hacerlo, dijo Pablo en Romanos 7. Entonces, hermano, todo esto tenemos que entender porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo alcanzó a ver el significado de cada una de esas cosas que leímos en Éxodo, Levítico y Números. De hecho son como 90 cosas, pero cada una de ellas es Cristo. O sea, el que podía cumplir la ley, el que era las ofrendas, el que era el tabernáculo, el que era todos los 10 mandamientos, es Cristo. Solamente Él es eso, ¿no? Es Dios en Cristo. Entonces, leamos Gálatas 4, 21 al 23, porque en Galacia, en esa iglesia, hubo gente, de hecho los judaizantes querían hacer que los hermanos gálatas guardaran la ley, que estuvieran bajo la ley. Gálatas 4, 21 al 23. Estos dos versículos nos van a mostrar y dice, miren lo que dice Pablo, porque él entendió que no se podía vivir las cosas, la ley, por nuestra propia cuenta. Entonces dice Gálatas 4, 21 al 23. Decidme, díganme, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, porque hay gente que le gusta estar bajo la ley. Es más, hay cristianos que les gusta estar bajo la ley y no dice la Biblia que maldito todo aquel que quiera estar bajo la ley. O sea, porque no se puede, no. Y dice, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea que por eso les decía que no podemos tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, no, porque eso es la carne, eso es ser esclavos de la carne. Pero la promesa, ¿quién es la promesa? Es Cristo. El que nació por la promesa es el que nació de Sara, que era la esposa legítima, fue el que nació después. Nació por la promesa que Dios hizo. Pero antes de que naciera Isaac de Sara, Abraham hizo un esfuerzo humano para tratar con sus propias fuerzas de agradar a Dios. ¿De qué manera? Teniendo otro hijo con Agar. Y eso es tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, que no se puede. Amén. O sea, ¿se acuerdan ustedes que siempre les he leído o les he repetido Mateo 7? Señor, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor?
apartados de mí, hacedores de maldad, porque no dejamos que Cristo lo hiciera. Entonces recuerden, o sea, miren lo que estamos enseñando aquí, en este ministerio, en esta iglesia. Me ocupo de enseñarles a ustedes lo que es, no van primeramente las obras, es primeramente que recibas aceite. Y ya teniendo aceite, teniendo tu vida, una vida donde tú vives a Cristo, entonces automáticamente y entonces viene a hacer eso frutos. ¿Me explico? Ya no es un obrar en la carne, es fruto. Ya no te esfuerzas, por eso dice, todo lo que coméis o bebéis, ¿cómo dice Juanito? Hacedlo. Sí, o sea, se dan cuenta. Entonces, tenemos nosotros que entender, porque aún en la parábola de ahí en Mateo 5, primeramente está la de las vírgenes y de los talentos. No podemos ir a hacer obras, ganar, dar de comer a mucha gente y hacer muchas cosas sin antes recibir el aceite, pues sin antes Cristo haya crecido en nosotros. Amén. O sea, conforme va Cristo, no es de que, hermanos, nos vamos a quedar sentados y hasta que crezca Cristo y entonces podamos hacer las obras que Dios quiere. No, o sea, conforme va creciendo Cristo. Es lo mismo en la casa. Cuando uno es niño, es bebé, pues no ayuda en nada, lo atienden a uno, pero cuando uno va creciendo un poco, empieza a ayudar, ¿no? Pues tráeme esto, vete por esto. Y ya hasta conforme va creciendo, le delegan más responsabilidades, ¿no? Entonces, lo mismo aquí en la iglesia, pero recuerden cómo está esto, pues, pero vemos que cuando nosotros tratamos de agradar agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, somos Abraham engendrando un Ismael, eso es en la carne, porque somos desesperados, y eso así era el primer creyente Abraham, él era desesperado. Es más, su esposa le dijo, ¿sabes qué? Ya estás viejito, creo que ya no vamos a tener hijos, entonces dice, necesitas un heredero, le decía. Entonces llégate a mi sierva Agar, ella consintió también Sara, y entonces tuvieron un hijo, ¿no? Pero se dan cuenta que Ismael e Isaac no pudieron llevar, ni las mujeres, porque no se puede, o sea, la carne y el espíritu no pueden estar juntos. O sea, Gálatas 5 dice que el espíritu y la carne se ponen entre sí. Tenemos que ser espirituales o carnales. No podemos estar en el medio, un pie en la carne y otro pie en el espíritu. O nada más los domingos soy espiritual y en la semana soy carnal. No se puede. ¿Me explico? O sea, todo el tiempo, hermano, necesitamos, por eso Dios le dice al pueblo en Apocalipsis, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿no? O sea, algo que no le gusta a Dios. Entonces, vemos que Ismael nació de la esclava, en cambio Isaac nació de la libre, de la esposa. O sea que lo que está diciendo eso es de que vamos a hacer las cosas no por lo que nos digan, sino que es algo que nace, usted lo hace libremente. Por ejemplo, al venir a la reunión, que usted no se sienta obligado. Híjole, hermano, ya otra vez pone la reunión y yo tenía otra cosa. O sea, no, o sea, que usted se sienta, que usted se apasione por las cosas de Dios. ¿Me explico? Entonces, hermano, ya no lo hacemos por obligación, o porque nos estén diciendo, sino que es algo que no nace de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Eso es Isaac, ¿no? Amén. Entonces, de esa manera agradamos a Dios. Pero se dan cuenta, Abraham, ¿qué hizo? Hizo un esfuerzo humano para tratar, que es por sus propias fuerzas, agradar a Dios, y eso no quiere Dios. Amén. Dice versículo 24, de ahí de Gálatas 4, y él se dan cuenta que puso a dos mujeres, a Agar y a Sara, y dice, lo cual es una alegoría, lo que Dios estaba haciendo allá es una alegoría, pues estas mujeres, ¿quiénes? Sara y Agar, o Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde fuimos, donde Dios, o sea, ahí entonces es el pacto que Dios les dio al pueblo de Israel. Y dice, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Se dan cuenta? Esta alegoría no solo es una historia de Abraham, de Sara, de Ismael, de Isaac, aquella historia escondía una alegoría
Dios estaba alegorizando, enseñándonos algo a través de esta historia. ¿Se recuerdan que de lo que es una alegoría? ¿Se acuerdan que la otra vez les dije? Alegoría es una figura literaria o retórica que representa un concepto o idea. Bueno, vamos a poner una imagen para que ustedes vean lo que es una alegoría, un ejemplo de una alegoría. Vamos a poner la mujer, Emily, que puse ahí. Y por ejemplo esto, esta es una imagen. ¿Qué creen ustedes que representa esto? ¿Qué significa esta imagen? La justicia, exacto. Sí, ya ve que saben. O sea, ustedes ven a esta mujer que dice la justicia. Entonces, cuando está Agar y Sara, ¿qué representan? Los dos pactos, ¿no? Eso es alegoría. Esta figura es una mujer con una balanza en una mano y una espada en la otra, y los ojos vendados, y representa a la justicia, ¿no? Por eso todas las oficinas de los abogados está esa imagen, ¿no? Una imagen así. Entonces, las mujeres Agar y Sara representan los dos pactos. Por eso está diciendo que es una alegoría. Entonces ha habido en la historia dos grandes pactos. Es lo que sobresale. El antiguo pacto que fue dado con Moisés y que comenzó en el monte Sinaí, y el nuevo pacto que es el que estableció el Señor Jesús cuando vino. Amén. Que no cuando tomamos la cena del Señor decimos, ¿cómo dice? Y tomó la copa después de haber orado diciendo, bebete toda. ¿Cómo dice? ¿No se acuerdan ustedes? Porque habla del nuevo pacto, ¿no? Porque por ella podemos tener parte en el nuevo pacto. Bueno, en el Antiguo Testamento Moisés trajo la ley, eso dice Juan 1:14, 1:13, 14, 17 creo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Con Moisés se inaugura el Antiguo Testamento, aunque antes de Moisés estuvieron los patriarcas, pero con Moisés fue añadida la ley a la promesa, porque a los patriarcas se le dio la promesa, pero a Moisés, con Moisés se le dio la ley, se le fue añadida la ley y la tipología de los asuntos, pero con Jesús viene la gracia y la realidad. Es lo que nos presenta ahí el monte Sinaí, es esa jornada para nosotros. Lo que Moisés introdujo fue la ley y la tipología, lo que Jesús introduce es la gracia y la verdad o la realidad. Entonces, cuando leemos ahora esta jornada del desierto de Sinaí, estamos viendo lo que es el primer pacto, el antiguo pacto, y el que corresponde a Agar. Eso es ser hijos de esclavitud. Amén. Por eso Dios puso eso, pero no es para que, fíjense que la ley no fue dada para el obediente, la ley fue dada para el malhechor, para el desobediente. Es más, dice la Biblia que la ley fue añadida o fue introducida, pero no era la meta de Dios. La meta de Dios era su promesa. Amén. Entonces, porque del versículo 25 de Gálatas, leamos otra vez, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y una vez lo dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, aún de una vez está diciendo que ese Jerusalén que está allá también es parte del antiguo pacto. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud porque ellos todavía quieren seguir guardando la ley. Ahora, si nosotros no sabemos, hermano, hoy están los mesiánicos, hay muchos grupos que están introduciendo la ley, que no están, dicen que si usted se apellida Pérez, que es judío. ¿Por qué? Porque su apellido termina en Z. González termina en Z, también de origen judío. Así dicen, ¿no? Hernández, ¿no? Reyes, porque ese también no se queda atrás. Sí, le dijeron González. Aguilar no, porque Aguilar no. O sea, si no tenemos cuidado, lo meten a eso a uno, ¿no? ¿No? Urquiza, no, porque no tiene S y Z. ¿No? ¿Mande? Méndez, no, con que termine en Z. O sea, S y Z, por eso Méndez, ¿no? García, no son judíos. Ni modo, hermano Fabio. Pero así, o sea, fíjense la forma de cómo
pero no nada que ver, hermano, porque mire lo que dice, porque Pablo entendió que así no es. Ellos, el pueblo de Israel, los judíos, desde ese tiempo que Jesús vino, ellos estaban bajo el poder de Roma, de los romanos, y hasta el día de hoy siguen en esclavitud. O porque ellos no son libres de hacer lo que quieran, porque están los árabes, están todos los países tratando de controlar ese pequeño país. Versículo 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque hay una Jerusalén celestial. Amén. Y esa ciudadanía nos vino por Cristo. Aunque ya estábamos en la preexistencia, pero una vez viene, él dice, ustedes son celestiales. Pero no es para que, entonces el monte de Sinaí no es para que nos quedemos ahí. Es para que nosotros veamos que Dios traía en mente el nuevo pacto, pues. Nomás pone eso para que entendamos. Amén. Entonces, aquí la Jerusalén de arriba se refiere a Sara. Y Sara aquí se refiere, aplicando ya a nosotros en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se refiere a la esposa del Cordero. Que no dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es la esposa del Cordero. ¿Quiénes lo formamos nosotros? Parte de esa. Por eso dice, somos libres, por eso no debemos de estar en esclavitud. Por eso ninguno de nosotros tenemos que estar bajo mandamientos de hombres, leyes, estatutos. Nosotros somos libres, el que nos guía es el Espíritu Santo. Amén. Entonces fíjense que al llegar al Sinaí es llegar al punto clave. Vamos a contabilizar las etapas en el libro de Romanos y fíjense porque estamos en el desierto de Sinaí, pero en primero está Ramesés, 2 Sucot, 3 Etán, 4 Pi-Hairot, 5 es Mara, 6 Elim, 7 es Mar Rojo, 8 es desierto de Sin, 9 es Dofca, 10 es Aluz, 11 es Refidín y el 12 que estamos es el desierto de Sinaí. Estamos en un número de mucho significado bíblico. Esta jornada duró más tiempo que las otras jornadas. Las 11 jornadas, todas las 11 jornadas, fíjense el tiempo que duraron, solamente 3 meses. 3 meses desde Ramesés hasta Refidín, 3 meses. Pero aquí, en Sinaí, ellos duraron más, casi un año, les dije, ¿verdad? Entonces el monte Sinaí es como decir el símbolo de ese, es como decir que es el símbolo del Antiguo Testamento. Ahora, veamos, porque lo que Dios nos quiere enseñar aquí en Monte Sinaí es de que el Monte Sinaí literalmente representa a Agar. O sea, todos los que quieren estar bajo una ley son hijos de Agar. Pero hay otro monte que Dios, en el nuevo pacto, Dios trajo otro monte. Y ese es el monte de Sión. Ustedes lean y van a encontrar el monte de Sión. El monte de Sión es el símbolo del Nuevo Testamento en el sentido espiritual de Sión. Entonces en Sinaí fueron muchas las cosas que Dios hizo y que fueron reveladas. En Sinaí fue donde se celebró el antiguo pacto y donde se introdujo la tipología. Y eso lo leemos en Éxodo 19.1, leamos otra vez. Éxodo 19.1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Se dan cuenta que dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Vamos a poner el calendario otra vez. Por favor, Emily. El calendario. Y ellos salieron aquí. Aquí decimos Abib. Pero se acuerdan que Abib es lo mismo que Nisan. ¿Se acuerdan cuando les dije eso? ¿Sí? ¿No oigo? Ok. Aquí ellos salieron de Egipto, de Ramesés. Pero después ellos hasta acá, a Sibán, aquí llegaron, ¿a dónde? Al desierto de Sinaí. Hasta acá llegaron.
Entonces duraron abril, bueno, parte de marzo, abril, mayo y parte de junio llegaron acá a Sivan, que es el tercer mes del calendario judío. Amén. O sea que llegaron al Sinaí, al desierto de Sinaí, 3 meses después. Todas las jornadas que hemos visto hasta aquí son 3 meses de caminata, aprendiendo lecciones, porque era el deseo de Dios que ellos aprendieron las lecciones y ahora llegan aquí al desierto de Sinaí. Esta jornada en Números, capítulo 10, versículos 11 y 12, vamos a leer porque no tienen que quedarse ahí tampoco, aunque duraron un año ahí, tenían que seguir en Números 10, 11 al 12, vamos a leerlo. Dice Números 10, 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán porque van a llegar a otra jornada. Amén. Pero ellos, el tiempo que estuvieron aquí en el desierto de Sinaí fue después de un año y ahí ya habían aprendido muchas cosas. Hermano, todo, no solamente hubo cosas positivas, sino negativas ahí. Ustedes lean cuál fue el pecado de Nadab y Abiú, lo que pasó con ellos, ¿no? Entonces, hermano, todo, y yo estoy seguro que ellos aprendieron, así como nosotros cuando nos vienen pruebas, aprendemos. Yo como pastor he aprendido, estoy aprendiendo y sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, porque cuando yo veo a pastores ya más mayores que yo, ya con sus 60, 70 años, hasta 80 años, ahí en la alianza de pastores van pastores de 75, y yo ya los veo bien tranquilos, riéndose todo el tiempo. De verdad, y usted los ve y dice, hijo, no tendrá problemas. Es que ya en su iglesia local no tendrá problemas, así me pregunto, ¿no? Sí tiene, pero ya sabe cómo resolverlas. Es más, él no las resuelve, deja que Dios resuelva, ¿no? Pero cuando no, hermano, uno ahí está y reniega y dice, y creo que esto no es para mí, llega uno a pensar eso, ¿no? Pero vemos aquí que ellos salían según el orden de marcha, o sea que Dios daba el orden, el orden de marcha. Porque se levantaba la nube, vámonos todos. No podían quedarse más. En ese momento que todos tenían que recoger las cosas y vámonos. Entonces vemos que entre Éxodo 19 y Números 10:10, todos estos capítulos de la Biblia corresponden a la jornada del desierto de Sinaí y sucedieron muchas cosas ahí. Les dije más o menos como 90 cosas. Fueron casi 12 meses, exactamente 11 meses y 6 días que se demoró la nube deteniendo a Israel allí en el desierto de Sinaí, en la cordillera de Oreb, en el monte específico de Sinaí. En ese lugar ellos estuvieron 11 meses recibiendo una revelación especialísima. Por eso hay jornadas, no sé si han dado cuenta que hay jornadas que necesitamos 2 mensajes para cubrirlo. No necesitamos meternos ahí, por ejemplo el de Refidín. No me acuerdo qué otra jornada tuvimos, creo que Sukkot también, ¿no? Usamos 2 mensajes para hablar, ¿no? Y entonces es porque cuando Dios trae revelación tenemos que detenernos, tenemos que esperar, tenemos que escucharlo. Pero aquí nos fuimos viendo una vista panorámica de lo que es todo lo que Dios reveló. Y aquí recuerden, todo en la jornada de Sinaí o en el desierto de Sinaí, ahí es el núcleo del antiguo pacto. Ahí Dios dio la tipología y también la preparación del nuevo pacto, porque todas las ofrendas que menciona ahí estaban apuntando a Cristo. Él era el que tenía que, así lo que le pasaba ahí, él era el que, así le tenía que suceder al Cristo que es del nuevo pacto, ¿no? Entonces, aquí es algo muy grande, necesitamos, yo creo que algún día Dios nos va a dar tiempo para estudiar todas las ofrendas. Algún momento estudiamos Juan, y Juan nos habla de todas las ofrendas.
el Evangelio de Juan. Algún día Dios nos permita estudiarlo, eso es el Evangelio de Juan, y vamos a darnos cuenta que ahí Juan aborda sobre todas las ofrendas de Éxodo, Levíticos, y todos apuntan a Cristo. Entonces, al llegar a Sinaí, nos declara a Dios, o más bien nos declara a Dios todo, todo. Y fíjense, vamos a poner otra vez la imagen del desierto y del monte Emily, por favor. Ok, aquí, esta parte de abajo es el desierto y este es el monte Sinaí. ¿Cuántas veces creen ustedes que subió Moisés? Porque él subía y bajaba del desierto hasta acá arriba. Ya no hay regalos dulces ni paletas, pero como el domingo. Pero Moisés subió 11 veces. Ustedes se atrevían, no, ya creo que, o a lo mejor sí, con muchas veces uno ya se acostumbra. Si aquí en esa escalera de acá abajo, la rodilla, ¿no? Pero él subió 11 veces. ¿Y saben cuántas veces Dios le habló en esas 11 subidas? 90 veces. Porque usted nomás vio la película, nomás se le habló una vez, no. Pero él 90 veces le habló Dios a Moisés, porque imagínense, nomás una vez le habló para dar los 10 mandamientos, pero no solamente le dio los 10 mandamientos. Ya vimos, ¿no? Todo lo que le habló, 90 veces, porque eran como 90 cosas. Dios les dio instrucciones, entonces le habló 90 veces. Y fíjense, 82 veces le habló a Moisés solo, Dios y Moisés, 82 veces. Y 7 veces le habló Dios a Moisés junto con Aarón. Y con Aarón Dios le habló una vez personalmente y fue cuando lo ungió sacerdote. Pero las 90 veces ahí estaba Moisés. Él tuvo el privilegio de hablar con Dios muchas veces. Él solo 82 veces, ¿no? Entonces él tenía una relación íntima con Dios. Por eso Dios le revelaba sus cosas, le hablaba. Amén. Y llegó él a tal grado a tener mucha confianza. Y es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Se acuerdan que un día Dios le dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento de este pueblo terco, rebelde, ¿no? Mejor los voy a destruir a todos. Y Moisés le dijo, abogó por el pueblo, le dijo, en vez de abogar, él le dijo a Dios, ¿qué van a decir los pueblos de ti? O sea, ni dan cuenta que no es ni abogó por el pueblo, sino, por favor, si no los mates, no, dijo, tú, o sea, le dijo de él, ¿no? ¿Qué van a decir los demás pueblos de demás naciones de ti? Ese Dios que sacó a un pueblo de Egipto, no pudo con ellos en el desierto y los mató ahí, ¿no? Y dice que Dios se arrepintió y dijo, o sea, ¿por qué? Y si nosotros tenemos una comunión continua, constante con Dios, podemos llegar así, no de una manera grosera con Él, sino que en confianza. Por ejemplo, decir, Señor, pero tú dices que, como también Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro, Señor, ¿qué vamos a recibir? Hemos dejado esto y esto, tú dijiste que dejamos y ¿qué vamos a recibir? ¿No se acuerdan? Y él dijo, no te he dicho que vas a recibir 100 veces en esta vida y en la venidera. ¿No? O sea, por eso cuando nosotros, y a veces yo les digo a los hermanos, a veces cuando platico, porque he conocido a Dios también de esta manera, le digo, no nos vamos a rendir, vamos a decirle, Señor, pero tú dices que tú eres un Dios que restauras, un Dios que sanas, tú eres un Dios, ¿no? No, tampoco estoy diciendo como aquella cantante que dijo, no aceptamos una respuesta como no, tampoco. No. Lo que está el Señor, pero tú dices en tu palabra. O sea, citar lo que Él dice. ¿Me explico? Tú dijiste que, por ejemplo, los hijos, Señor, tú dijiste que ellos eran
como flecha en manos del cazador, Señor. ¿Y qué está pasando con ellos? Entonces, si uno ora de esa manera, y es porque uno llega a tener confianza con Él. Él habla con uno y uno habla con Él. Amén. Entonces, hermano, en estas 82 veces, estas 90 veces que Dios habló con Moisés, Él le dijo lo que tenía que hacer. Y ahí le declaró el pacto, lo que es el pacto. No solamente el antiguo pacto, sino que el nuevo pacto. Porque Pablo lo explica. Dice que la roca que venía era Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Y ya Juan también dice que todas las ofrendas representan a Cristo. Amén. Y entonces yo creo que Moisés también, porque Dios, si Dios le reveló lo que es el antiguo pacto, también tuvo que haberle revelado lo que es el nuevo pacto. Por eso les digo que vemos a Moisés, más bien no vemos a Moisés quejando, no vemos a Moisés tentando a Dios. ¿Quiénes eran los que tentaban a Dios? ¿Quiénes eran los que se quejaban? El pueblo nada más, los hijos de Israel, porque no tenían esa comunión con Él. Entonces, la jornada de Sinaí nos enseña a que busquemos al Señor, hablemos con Él. Por eso la Biblia dice que oremos todo el tiempo, orad sin cesar. Todo el tiempo debemos de orar, hermano, orar, porque entonces llega un momento en que quizás en un inicio no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios, pero con mucho ejercicio porque eso es ejercitar nuestro espíritu, usted un día va a escuchar su voz. Pero no en la manera que tradicionalmente se cree, que Dios vino y me dijo. No, no. Yo el otro día descubrí de qué manera Él habla. Él habla a tu corazón. Yo lo descubrí y no sabía eso, porque a veces dije, sí, ¿será que vea una señal externa? ¿No? Otros dicen que en sueños, aunque la Biblia dice que los jóvenes soñarán y los hijos no tendrán. No, ¿quiénes eran los que? Bueno, luego los buscamos, pero mi punto es de que Dios a través de nuestro corazón, porque en el corazón está el espíritu, y el espíritu es la parte que usamos para contactar con Dios. Solamente que a veces no sabemos cómo escuchar a Dios. Somos como Samuel, ¿no? Samuel habla, Samuel, Samuel. Y fíjense de qué manera le hablaba, porque dice que Elí no lo escuchaba. Entonces levantaba y iba con Elí y decía, Elí, ¿me hablaste? Y dije, ¿no te he hablado? Vino. Y otra vez, Samuel, Samuel. Ahí va otra vez. Y no te he hablado. Ve a recostarte. Entonces el otro un tiempo escuchó a Dios, se acordó, es Jehová el que le está hablando. ¿No? Y ya va otra vez, ¿no? Me hablaste. Y dijo, no, cuando yo te hable para la próxima, di, Señor, ¿qué quieres? ¿No? Y el otro le enseñó, porque ¿se acuerdan que a Elí Dios ya no le hablaba? Cesó la palabra ahí. Entonces, pero así pasa con nosotros. En un inicio no sabemos cómo es que Dios nos habla. Pero llega un momento, hermano, en que usted entiende a Dios. Yo en las madrugadas me despierto y digo, me pongo a orar ahí y le digo, Señor, ¿por quién quieres que ore? Porque Él puso eso en nosotros de interceder, ¿no? Y ya le digo, Señor, entonces, y Él viene, y como Pablo nos enseña también que viene en la memoria, dice, y estoy seguro que Dios va a poner a fulano, mengano, no sé, a un hermano ahí, y dice, ora por él, intercede. Y yo así lo he experimentado, ¿no? No digo que viene una voz ahí y me dijo, no. En mi corazón, en sueños me despierta. También cuando va a escribir mis prédicas, a veces en sueños ahí estoy. Y me da todo y ahí estoy escribiendo en el celular. Porque el celular lo tiene uno ahí al ladito, ¿no? Y escribo todo y ya lo guardo. Lo punto, escribo todas las partes, los puntos, ¿no? Algunos le dicen el esqueleto del mensaje. Y así, de esa manera yo lo he experimentado, pero usted debe tener su experiencia. Y yo sé que los han tenido. Amén. Entonces demos gracias a Dios por esta jornada del desierto de Sinaí.
Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque eres tan bueno, tan maravilloso, Señor, que nos enseñas tu palabra, que nos hace, Señor, comprender tu palabra, Señor. En esta jornada del desierto de Sinaí, entendemos, Señores, que aquí es donde tú nos revelas tu palabra, nos hablas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercitar nuestro espíritu para que cuando tú nos hables, Señor, nosotros podamos escucharte, escuchar tu voz, Señor. Porque se escucha con el espíritu, con el corazón, Señor. Señor, no es una voz audible, sino que es por medio de tu palabra, porque cuando leemos tu palabra, ahí está el Espíritu, Señor. El Espíritu de esa palabra nos ministra a nosotros y tú nos hablas, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de esta predicación nos has hablado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.